Vamos a hablar ahora del último capítulo que nosotros tenemos en estos fragmentos, en esta selección de fragmentos de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Y el tema que aborda este último capítulo es el tema del progreso. Algo de esto habíamos señalado ya en grabaciones anteriores, y habíamos señalado que cuando hablamos de progreso, en Kuhn tenemos que hacer una diferenciación entre el periodo de ciencia normal, cómo se entiende el progreso dentro de un periodo de ciencia normal, es decir, cuando existe un paradigma vigente y los científicos están trabajando en el marco de la comunidad científica, está trabajando en el marco de ese paradigma, y esta noción de progreso en periodo de ciencia normal tiene que diferenciarse de una situación de revolución cuando hay un cambio de paradigma. Fíjense, Kuhn empieza hablando sobre el periodo de ciencia normal y dice que solamente en ese periodo el progreso parece ser evidente y estar asegurado. Por supuesto, ¿en qué sentido? En el sentido, podríamos decir, en el mismo sentido que la concepción tradicional. Es decir, en una especie de sentido acumulativo. Es decir, en el periodo de ciencia normal se van resolviendo los problemas, se van resolviendo los enigmas, se van registrando observaciones, con lo cual se van acumulando esos registros de observaciones y en ese sentido se van acumulando el conocimiento. Recuerden lo que decía al principio de todo, cuando hacía esa comparación entre la presciencia y la ciencia normal, que decía que mientras no hay un paradigma, no hay acumulación. El trabajo científico no logra un cuerpo coherente y acumulativo de conocimientos. Entonces, en este sentido de acumulación, progreso entendido en ese sentido de acumulación, eso lo encontramos en la ciencia normal. Y sigue. Así pues, en su estado normal, una comunidad científica es un instrumento inmensamente eficiente para resolver los problemas o los enigmas que define su paradigma. Y entonces, esa resolución inevitablemente es el progreso. Insisto, un progreso que podemos llamar acumulativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Como dijimos, todo esto, seguimos hablando de ese periodo de ciencia normal. ¿Qué pasa cuando hay una revolución? Es decir, cuando el paradigma cambia. Recuerden que en la revolución los paradigmas no se incluyen, es decir, no es que si tenemos el paradigma A y hay una revolución, entonces no es que el paradigma B incluye a la y es más amplio. Esto no es lo que sucede en una revolución. Vamos a tratar de graficar qué es lo que sucede en una revolución ahora, pero no es esto. Es decir, cuando cambia el paradigma no hay una acumulación en el sentido de que sabemos lo mismo que sabíamos antes y también un poco más. En la revolución los paradigmas se reemplazan. El paradigma B reemplaza al paradigma A, no lo incluye, no lo acumula. Ahora bien, esto quiere decir que, digamos, estos entre los dos paradigmas en competencia no hay absolutamente nada en común, es decir, se rechaza absolutamente todo lo que había en el paradigma A cuando se acepta el paradigma B. No, eso no es así. Fíjense que Kuhn dice, los científicos se mostrarán renuentes a aceptar un nuevo paradigma a menos que estén convencidos de que satisfacen dos condiciones importantes. Hay dos condiciones para aceptar el nuevo paradigma. Primero, deberá
parecer capaz de resolver algún problema extraordinario y generalmente reconocido que de ninguna otra forma pueda solucionarse. Dos cuestiones para subrayar acá. Una es que deberá parecer capaz. Recuerden que cuando una comunidad científica adopta un paradigma, adopta un modelo promisorio. Es decir, cuando se cambia de paradigma, eso no quiere decir que el nuevo paradigma ya lo resolvió, sino que parece más eficiente para resolver ese problema que en el paradigma anterior es extraordinario y además reconocido. Y justamente por ser extraordinario y por ser reconocido por la comunidad es que se provocó la crisis, que eventualmente dio lugar a la revolución. Pero entonces, repito lo que dije recién, debe parecer capaz. Nadie dice que ese problema está resuelto, sino que hay una promesa de resolverlo, y ese problema es un problema que en el paradigma anterior se reconocía como un paradigma extraordinario, es decir, como un paradigma no normal, es decir, perdón, como un problema no normal, es decir, como un problema que no estaba previsto dentro del paradigma, que no estaba previsto por las expectativas del paradigma. Esta es la primera condición, entonces, para que se acepte un paradigma nuevo. En segundo lugar, deberá prometer preservar una parte relativamente grande de la habilidad concreta para la solución de problemas que la ciencia ha adquirido a través de sus paradigmas anteriores. Fíjense que acá aparece la misma idea. Parece ser capaz de resolver, promete preservar. No, nadie asegura que esté todo resuelto con el nuevo paradigma, pero sí se ve, digamos, se reconoce la potencialidad del nuevo paradigma, y con eso alcanza para su aceptación. Entonces, promete preservar una parte relativamente grande de la habilidad para la solución de problemas. Fíjense, no es una parte relativamente grande de las leyes, de los conocimientos, de los supuestos. Fundamentalmente se centra esto que conserva el nuevo paradigma en una habilidad para solucionar problemas. ¿Por qué? Bueno, porque si no, tendrían que retirarse, cuando hay un cambio de paradigma, todos los científicos tendrían que retirarse inmediatamente. Los paradigmas educados los científicos educados en el paradigma anterior no podrían hacer nada en el nuevo paradigma. Entonces, estos son dos aspectos que un paradigma nuevo debería preservar. Por lo tanto, si seguimos con estos esquemitas que hacíamos acá arriba, uno podría decir algo como que, digamos, hay algo en común entre los dos paradigmas. Repito, lo que hay en común es esta aparente capacidad de resolver los problemas y esta promesa de preservar una parte de la habilidad de los científicos y no otra cosa. Ojo con eso. Y fíjense cómo sigue, ¿no? La novedad por sí misma no es tan deseable en las ciencias como en muchos otros campos creativos. Nosotros tendemos a asociar la ciencia y la tecnología con la novedad, y pareciera que lo novedoso siempre es lo mejor. Kuhn dice, no, por sí misma no es tan deseable. Como resultado de, ¿por qué no es tan deseable? Porque si hubiera novedades todo el tiempo, este tipo de progreso sería imposible. Y en realidad lo que se necesita es este tipo de progreso. Por eso dice Kuhn que la novedad por sí misma no es tan deseable en las ciencias. Como resultado de ello, aunque los paradigmas raramente o nunca poseen todas las propiedades de sus predecesores,
habitualmente preservan una multitud de las partes más concretas de las realizaciones pasadas y permiten siempre, además, soluciones concretas y adicionales de problemas. Entonces, siempre hay una parte, una cantidad de, repito, capacidades o habilidades o potencial del paradigma previo que se conserva, más, por supuesto, capacidades que ese paradigma no tiene y que justamente por eso entró en crisis. Hasta acá estamos. Ahora, también prestar atención a la afirmación que sigue. Todo esto no quiere decir que la capacidad para resolver problemas constituya una base única o inequívoca para la selección de un paradigma. Es decir, esto es necesario. Los paradigmas, para que sea aceptado un paradigma nuevo, tiene que conservar esa capacidad de trabajo, esas habilidades, y tiene que ser capaz de resolver este problema extraordinario. Pero recuerden que eso no es la única base o no es una base exacta, precisa, para la selección de un paradigma. Recuerden que lo que habíamos empezado a explicar en la grabación anterior sobre ese concepto de inconmensurabilidad. Y recuerden que habíamos dicho, en principio, que la inconmensurabilidad consistía en que no tenemos una misma regla, un mismo criterio para evaluar dos paradigmas rivales. Es decir, para poder evaluar este paradigma y este paradigma con el mismo criterio, el criterio tendría que estar acá, tendría que estar afuera, tendría que ser un criterio universal que nos permitiera evaluar cualquier paradigma. Y eso no es posible para la nueva filosofía de las ciencias. ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación son internos a los paradigmas. Entonces es muy posible que los que defiendan este paradigma se guíen por estos criterios y los que defiendan se guíen por estos criterios. La capacidad para resolver problemas podría ser un criterio, pero otra vez, como dice Kuhn, no es un criterio inequívoco, no es un criterio universal, no es un criterio único. Esto, entonces, la ausencia de un criterio es un sentido de la inconmensurabilidad. Tenemos otro sentido de la inconmensurabilidad que vimos también en la grabación pasada. Y es, no me pregunten por qué represento los paradigmas así con círculos, pero bueno. Y es que no hay hechos. Es decir, que no hay pruebas empíricas. Si un mismo hecho nos permitiera decir este paradigma tiene razón y este está equivocado, eso sería un criterio, sería una prueba, esto sería una prueba empírica, y habría entonces algún método, o como dice Pérez Ranzans, algún procedimiento algorítmico, o sea, algún método para tomar la decisión. Pero recuerden lo que vimos la vez pasada y lo que decía Kuhn, los hechos que tienen la característica de estas figuras son inestables. Entonces, este mismo hecho, posiblemente en el paradigma A, sea un pato. El hecho es que este es un pato. Pero en el paradigma B, el hecho es que es un conejo. Entonces, el hecho no sirve como prueba para elegir entre un paradigma y el otro. Este es otro aspecto, entonces, la ausencia de estos hechos es otro aspecto de la inconmensurabilidad. Si entendemos la inconmensurabilidad así, efectivamente pareciera que los paradigmas no tienen absolutamente nada en común. Algo que acabamos de ver que Kuhn dice que no es así, pero que se lee, se puede, digamos, concluir de muchos pasajes
de la estructura de las revoluciones científicas. A lo largo del tiempo, de su vida y de su desarrollo intelectual y académico, Kuhn terminó hablando de la inconmensurabilidad como un problema de traducción. Un problema de traducción. Es decir, el paradigma A tendrá su vocabulario, tendrá sus leyes, fundamentalmente tendrá un vocabulario para referirse a la realidad y tendrá una serie de leyes. Y el paradigma B también tendrá su vocabulario y tendrá sus leyes. Y la inconmensurabilidad consiste entonces que si nosotros quisiéramos decir, bueno, el término, supongan, un término que ya dimos el ejemplo antes, reposo, en este paradigma significa tal cosa y acá lo vamos a llamar de tal otra manera, o acá significa tal otra. Y entonces, punto por punto, podemos traducir los términos y las leyes de un paradigma en los términos y las leyes de un paradigma del otro. Lo que dice Kuhn es que esta traducción siempre es parcial, que no podemos hacer una traducción total del vocabulario y las leyes de un paradigma en el vocabulario y las leyes de otro paradigma. Y que la inconmensurabilidad consiste justamente en eso, en que esa traducción, si bien en un punto es posible, siempre es parcial. De hecho, también a lo largo de su vida y en sus últimos trabajos, cuando Kuhn pensaba en la relación entre los paradigmas, más que una relación de exclusión y de reemplazo, empezó a pensar en una relación de como de especialización, como que hay ramas de algunas disciplinas que se especializan tanto que en un momento dejan de hablar el mismo lenguaje que la disciplina madre, podemos decir, y deja de ver los mismos hechos, de reconocer los mismos hechos que la disciplina madre. Pero eso no está en la estructura de las revoluciones científicas, es un dato que agregamos, no es lo que está en la estructura de las revoluciones científicas. Vayamos, entonces, la pregunta es entonces, ¿cómo entendemos el progreso? Si tenemos en cuenta este problema de la inconmensurabilidad y esta característica de las revoluciones científicas. Recuerden que para la concepción tradicional, el progreso era una especie de camino de menos conocimiento a más conocimiento y que al final de este camino está la verdad, ya sea que la alcancemos o que no la alcancemos. No importa, por ejemplo, para Popper, la verdad, así con mayúsculas, nunca se iba a alcanzar, pero sí es como un faro, es como una meta. Aunque sepamos que nunca la vamos a alcanzar, la meta es ir acercándonos a la verdad. Vamos a ver qué dice Kuhn. ¿Qué es lo que pasa si nosotros sabemos que el desarrollo de las ciencias no es esta línea continua, sino que es una especie de rupturas y sucesiones de paradigmas en los cuales hay apenas alguna traducción o algunas traducciones parciales y otros elementos que no se traducen, algunos que sí se traducen, pero otros que no se traducen de un paradigma a otro. ¿En qué consiste el progreso general de una disciplina? Kuhn dice, estos últimos párrafos indican las direcciones en que creo que debe buscarse una solución más refinada para el problema del progreso de la ciencia. Quizás indiquen que el progreso científico no es completamente lo que creíamos. Lo que creíamos es esto, lo que creíamos es esta idea de la concepción tradicional, este crecimiento continuo, esta acumulación, ya sea acumulación por, digamos, por suma o por ir descartando errores, como diría Popper, descartando errores igual nos acercamos a la verdad. Entonces,
El progreso, dice Kuhn, quizás tengamos que pensar que no es esto que creíamos, no es esto que dice la concepción tradicional. Pero al mismo tiempo muestran que de manera inevitable algún tipo de progreso debe caracterizar a las actividades científicas en tanto dichas actividades sobrevivan. En las ciencias no es necesario que haya progreso de otra índole. Para ser más precisos, es posible que tengamos que renunciar a la noción, explícita o implícita, de que los cambios de paradigma llevan a los científicos y a aquellos que de tales aprenden cada vez más cerca de la verdad. Es decir, tal vez, dice Kuhn, es posible que tengamos que renunciar a la idea de que en estos cambios, digamos, que en estos cambios, de todos modos, está este acercamiento a la verdad. Tal vez a esta idea, entonces, tengamos que renunciar. El proceso de desarrollo descrito en este ensayo ha sido un proceso de evolución desde los comienzos primitivos, un proceso cuyas etapas sucesivas se caracterizan por una comprensión cada vez más detallada y refinada de la naturaleza. Pero nada de lo que hemos dicho o de lo que digamos hará que sea un proceso de evolución hacia la verdad. Entonces, ¿qué dirá Kuhn? Kuhn dirá, en este paradigma inicial había una comprensión de la naturaleza. Esta comprensión de la naturaleza se reemplazó por otra, que no la incluye, pero que tampoco la excluye por completo, que podemos traducir parcialmente y que nos permite una comprensión que él llama más detallada de la naturaleza. Digamos, nos permite hacer cosas con la naturaleza que éste no nos permitía hacer. Los paradigmas a partir de la modernidad, qué sé yo, nos permiten, no sé, curar enfermedades que antes no se podían curar. Nos permiten hacer viajes espaciales que antes no se podían hacer. Nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. No por ello, pero, eso no quiere decir que estemos más cerca de la verdad. Eso quiere decir que nos permite hacer cosas que nos interesan, y que antes no se podían hacer. Ahora, de ahí a estar más cerca de la verdad, es demasiado decir. Cuando dice ahí, hasta ahí no llego, hasta ahí no me comprometo. Entonces, en lugar de pensar que este progreso es un progreso hacia algún lugar, es decir, hacia la verdad, pensémoslo como un progreso desde un punto, a partir de cuyo desarrollo hemos logrado hacer cosas y entender cosas que por ahí antes no podíamos entender. Esto, entonces, con respecto al progreso. Es muy importante que tengan en cuenta esta doble idea del progreso. Una cosa es el progreso en la ciencia normal, que tiene mucho de acumulativo. Otro concepto distinto es el progreso a partir de las revoluciones, que no es acumulativo y además no es, como pensaba la concepción tradicional, un acercamiento a la teoría correcta del mundo, un acercamiento a la verdad. Y este concepto de inconmensurabilidad tiene mucho que ver, juega un papel muy importante en esta idea del progreso que propone Kuhn. Esta modificación a la idea de progreso que propone Kuhn.